Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en el viaje de Huyen, Ye y Maya. Después de tantos meses de espera, Ye por fin ha recuperado su motocicleta, ese objeto que fue tanto su esperanza como su mayor preocupación. Pero el camino de regreso no fue nada fácil. Un trayecto que parecía corto se alargó entre curvas, vientos en contra y una parada inesperada en el camino. A la mañana siguiente, cuando la niebla aún cubría el pequeño sendero, Ye ya estaba despierto. El aire seguía frío. El rocío le rozaba el rostro y lo hacía estremecerse, pero dentro de él había una sensación extraña, una mezcla de emoción y nervios, como si estuviera a punto de empezar un viaje cuyo final era incierto. Huyen también se había levantado temprano. En silencio preparaba lo necesario, un par de mudas de ropa, algunos dulces, para que Ye comiera durante el camino, una botella de agua tibia y un pequeño paquete con pastillas para el resfriado por si el clima se volvía más frío. Cada cosa que ponía en la mochila llevaba consigo una despedida callada. Sus manos temblaban un poco, no por el frío, sino por el miedo. Miedo a que el viaje lo agotara o a que algo malo pudiera sucederle. Huyen se volvió y miró a Ye, que estaba atándose los cordones de los zapatos. La luz que entraba por la pequeña ventana iluminaba su rostro tranquilo, fuerte, pero en el fondo de sus ojos ella aún veía una sombra de preocupación. Con voz suave, apenas contenida por la emoción, le dijo: «Cuídate mucho. Es un camino largo, descansa si te cansas. Y llámame cuando llegues». Ye sonrió una sonrisa cálida como el sol de la mañana. No dijo nada, solo se acercó, apoyó una mano sobre el hombro de Huyen y la besó en la frente, un beso leve lleno de cariño suficiente para dejar su calor suficiente para decir todo lo que las palabras no podían. «Volveré pronto». Esa frase tan simple hizo que Huyen apretara los labios y sus ojos se humedecieran. En la esquina del cuarto, Maya seguía dormida, respirando con calma, abrazando con sus pequeñas manos un viejo oso de peluche. Ye la observó largo rato en silencio, con ternura en el corazón. Luego se inclinó un poco y susurró: «Duerme bien, Maya. Tío volverá pronto y te llevará a pasear». Se colgó la mochila al hombro y salió al patio. El viento de la mañana movía las hojas de bambú sonando como un suave adiós. Bibi, el perrito, lo siguió unos pasos, ladró suavemente con esa mirada que parecía entender que la casa estaría más vacía ese día. Desde la puerta, Ye miró por última vez el camino de tierra que llevaba a la estación. Huyen seguía allí, su figura pequeña envuelta en la neblina, con las manos apretando su abrigo y los labios temblando tratando de sonreír. Ye respiró hondo y asintió despacio. Cada paso que daba resonaba en el corazón de Huyen. El viejo autobús arrancó dejando una estela de humo gris en la luz del amanecer. Ye se sentó junto a la ventana mirando hacia la distancia. Pensaba en la motocicleta, la esperanza de la familia y ahora el motivo de aquel viaje. Pero más que recuperar una pertenencia, lo que realmente deseaba era volver a ver al tío Tu, quien lo había ayudado a él y a Huyen en los momentos difíciles, y a Adam, su amigo de verdad, casi como un hermano. El camino hacia el sur era largo, pero en el corazón de Ye seguían brillando los rostros de Huyen y Maya. Sabía que al final del viaje no solo lo esperaba una moto, sino también un pedazo de su pasado, una fe y la promesa de regresar junto a las dos personas que más amaba. El camino de regreso al sur se extendía como una cinta de recuerdos. El autobús avanzaba entre campos cubiertos de neblina y pequeñas casas junto al dique. El olor del sol, del humo y los pregones de la mañana se colaban por la ventana, tocando el corazón de Ye, como si despertaran una parte de su memoria que había quedado dormida. Años habían pasado, y sin embargo, esa tierra seguía igual, cálida, ruidosa, polvorienta, pero extrañamente familiar. Ye bajó del autobús con la mochila al hombro y los zapatos cubiertos de polvo. En medio de la gente apurada se quedó quieto mirando el cielo.
La luz amarillenta del sol caía en diagonal sobre su rostro moreno, marcando más las huellas del tiempo. No fue directamente a la comisaría. Sus pasos, como guiados por un lazo invisible, lo llevaron hacia el viejo callejón. Allí la casa del tío Tú seguía en pie humilde entre los altos cocoteros. Las paredes manchadas, el techo de lata desgastado, y en el porche aún la misma silla de bambú de antes. A lo lejos se escuchaba el canto de un gallo mezclado con el sonido del agua cayendo en una tinaja. El corazón de Ye se apretó. La puerta se abrió lentamente y apareció una figura anciana. Los ojos los mismos de siempre, profundos y cálidos como las tardes de antaño. No hicieron falta palabras. Solo una mirada y un leve movimiento de cabeza bastaron para entender que realmente se habían vuelto a encontrar. Ye bajó la cabeza a modo de saludo y el tío Tú apoyó su temblorosa mano sobre su hombro. En ese instante toda distancia desapareció. Solo quedó el sonido del viento entre los cocoteros trayendo el aroma de la tierra húmeda y un leve olor a leña. La tarde caía lentamente. Ye se sentó junto a los cocoteros observando los últimos rayos del sol brillar sobre las hojas. El sudor le corría por la frente, pero su corazón se sentía en paz. Después de tantos años lejos, entendía al fin que hay lugares que no son para quedarse, sino para volver, para recordar que alguna vez te cuidaron. Al salir de la casa del tío Tú, el camino estrecho hacia el viejo barrio de pensiones se abrió ante él. Todo seguía igual que el día en que se fue. Ye se detuvo frente a aquella pequeña habitación y pasó la mano por la fría pintura desgastada. La puerta se entreabrió. Una luz tenue se filtró hacia afuera junto con el aroma familiar del café. Y entonces esa mirada, la de Adam, su amigo de los tiempos difíciles, apareció. Ambos se quedaron quietos sin palabras ni llamados. Solo una sonrisa lenta, profunda, llena de los años que habían pasado separados. Como dos luces pequeñas que por fin se encuentran en la oscuridad. Dentro de la habitación se sentaron uno frente al otro. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las marcas en la pared, el rostro delgado de Ye y las partículas de polvo flotando en el aire. En ese silencio todo cobraba sentido. No hacía falta contar nada ni preguntar. Todo estaba dicho ya en las miradas compartidas bajo la lluvia, en las noches de fideos instantáneos y en el sueño común de un hogar tranquilo. Afuera el canto de las cigarras llenaba el aire alargando el verano. Ye miró por la ventana donde el sol dorado cubría el callejón. Una brisa suave pasó trayendo el olor del café y el sonido distante de una motocicleta. Cerró los ojos dejando que los recuerdos lo envolvieran. El sur con su sol, su viento y su gente, esa gente que alguna vez lo salvó, seguía allí intacto como si el tiempo nunca hubiera pasado. A la mañana siguiente, el cielo estaba claro y silencioso. La luz del sol se filtraba entre los viejos flamboyanes, reflejándose en el suelo húmedo por el rocío. Ye caminaba despacio por la acera que llevaba a la entrada de la comisaría. Sus pasos eran suaves, pero su corazón pesado. Cada respiración traía consigo un recuerdo de los días de pérdida y hoy del regreso. Frente a la puerta, el cartel de hierro gastado con las letras Comisaría de Binch han descascaradas. El ruido de los coches, las sirenas, las voces de la gente. Todo sonaba familiar y distante al mismo tiempo. Ye entregó los documentos y firmó en silencio. Un joven oficial lo guió por el pasillo donde la luz del sol se colaba entre las rejas de las ventanas, formando manchas de claridad sobre el suelo gris y frío. Escuchaba el eco de sus pasos secos constantes, y con cada uno sentía su corazón golpear más fuerte. Cuando la puerta del almacén de objetos recuperados se abrió, una nube de polvo se levantó. Entre decenas de motos viejas golpeadas y oxidadas, la de Ye estaba allí quieta en una esquina cubierta por una fina capa de polvo como de niebla.
El tiempo pareció detenerse. Se quedó de pie mirándola largo rato sin atreverse a acercarse. Todo volvió a su mente aquella tarde en que la había dejado junto a la acera y al regresar había desaparecido. La mirada perdida de Huyen, su voz tratando de consolarlo, la pregunta de Maya: «Papá, ¿dónde está nuestra moto?». Recordó los días caminando bajo el sol ardiente, la sensación de vacío, como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. Ahora la moto estaba de vuelta, pero ya no era la misma. El espejo izquierdo estaba roto, el asiento lleno de raspones, la rueda delantera cubierta de polvo. Aún así, al mirarla, algo se le apretó en el pecho. Ye se acercó y con la mano temblorosa tocó el chasis. El polvo se le pegó a la piel, áspero pero cálido. Se inclinó un poco y observó de cerca. Cada rasguño, cada pequeña abolladura parecía contar una historia. Una historia de camino, de pérdida, de resistencia. El oficial escribía algo a un lado con voz monótona, pero Ye apenas lo escuchaba. Todos los sonidos parecían desvanecerse, quedando solo el latido de su corazón y el susurro de los recuerdos en cada respiración. Afuera, el sol caía sobre los tejados y el canto de las cigarras llenaba el mediodía. Ye permaneció junto a la vieja moto durante mucho tiempo. En sus ojos no solo había alegría por recuperar lo perdido, sino también una emoción profunda, como si la vida le dijera suavemente: «Es hora de cerrar el pasado». Empujó la moto hacia la salida. Las ruedas rodaban despacio sobre el suelo brillante por el sol. El motor ronco volvió a sonar después de meses de silencio, un ruido áspero pero cálido, como el latido de alguien que acaba de renacer. En el camino de regreso el viento le golpeaba el rostro, traía el olor de la tierra, y la imagen de Huyen tendiendo la ropa en el patio de Maya, corriendo entre risas de Bibi, ladrando alegre. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La vieja moto siguió su marcha hacia el norte, hacia aquella pequeña casa donde dos corazones lo esperaban. El camino de regreso fue más largo de lo que Ye imaginaba. La vieja moto, después de tantos meses olvidada, arrancaba débilmente. El sonido ronco del motor resonaba bajo el calor del mediodía como la respiración de un anciano. Cada vuelta de las ruedas era un latido pesado, pero dentro de él nacía una pequeña alegría, la alegría de quien recupera una parte perdida de sí mismo. Ye conducía despacio. El viento caliente le golpeaba la cara, el polvo se levantaba por todos lados. A los lados de la carretera las hileras de árboles de caucho permanecían quietas, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas, formando manchas doradas sobre el asfalto. A lo lejos, el sonido de los camiones se mezclaba con el canto incesante de las cigarras, llenando el aire con una nostalgia silenciosa. No tenía prisa. Solo dejaba que la moto avanzara lentamente mientras su mente viajaba hacia Huyen y Maya. Imaginaba el momento de su regreso, Maya corriendo hacia él, agarrándole la mano y haciéndole 1000 preguntas. Huyen sonriendo suavemente con ese tono dulce que mezcla cariño y reproche. ¿Por qué tardaste tanto? Esa imagen le arrancó una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían cansados. Cuanto más avanzaba, más débil sonaba el motor. Ye se inclinó y giró el acelerador, pero el ruido del motor se volvió tosco, entrecortado. Una vez, 2 veces, y de pronto, ¡puf!, el motor se apagó. La moto quedó inmóvil en medio del camino. Solo quedaban el canto de las cigarras, el viento y el calor que pesaba sobre sus hombros. Ye se detuvo, puso el pie en el suelo y se inclinó. El sudor caía sobre el asfalto caliente dejando manchas oscuras. Intentó arrancar otra vez sin éxito. La moto permanecía muda como un caballo viejo que ha perdido la fuerza y ya no puede levantarse por mucho que su dueño lo llame. Levantó la vista. A ambos lados se extendían los campos infinitos sin una sola sombra humana. El sol era tan fuerte que el horizonte se confundía entre el cielo y la tierra. El camino delante de él parecía no tener fin.
Se quitó la mochila, se secó el sudor y puso las manos sobre el manillar. No había otra opción, empezó a empujar. Las ruedas chirriaban contra el asfalto pesadas. Cada paso era un esfuerzo, los hombros tensos, la espalda empapada en sudor. La camisa se le pegaba al cuerpo, el sabor salado del sudor le llegaba a los labios. Pero siguió caminando. Despacio, firme, paso a paso. De vez en cuando algún camión pasaba y levantaba una nube de polvo que lo hacía tambalearse, pero él solo agachaba la cabeza, apretaba el manillar y seguía. Nadie se detenía, nadie sabía quién era. Pero para él cada paso no era solo para llevar la moto de vuelta. Era para cumplir una promesa, la promesa hecha a Huyen y a Maya. El sol empezó a caer. Después de casi una hora de esfuerzo, Ye vio a lo lejos un pequeño taller al borde del camino, un cartel viejo, algunas motos aparcadas afuera. El sonido de un martillo resonaba mezclado con el olor del aceite. Empujó la moto hasta allí, jadeando, cubierto de sudor. El mecánico, un hombre mayor, levantó la vista. Lo miró a él, luego a la moto. No preguntó nada. Solo asintió y dijo con un gesto: «Déjala aquí». Ye se sentó en el escalón, apoyó la espalda contra la pared y miró hacia el horizonte. El atardecer caía tiñendo de dorado toda la carretera. El sonido de las herramientas y el metal llenaba el aire, pero dentro de él todo estaba en calma. Miró sus manos ásperas manchadas de grasa, temblando por el cansancio. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Era el cansancio de quien ha luchado pero sigue en pie. Una sonrisa de vida, la de alguien que sabe que aún tiene fuerza para seguir adelante.